Hola, ¿qué tal? Iniciamos presentando uno de los modelos más utilizados, ¿sí? En la estimación pues econométrica. Y estamos hablando del famoso modelo, ¿sí? Modelo de regresión lineal general. ¿Correcto? Entonces, de la manera más sencilla, este modelo puede plantearse de dos formas. La primera es simplemente viendo este modelo cuando tiene dos variables, ¿correcto? O sea, nos referimos a una variable explicada, ¿correcto? Y una variable explicativa, ¿sí? También podemos ver este modelo de una forma más amplia, ¿correcto? Y es pues cuando nos referimos a un modelo, ¿sí? Que tiene más variables explicativas, más de dos. Bien, o como sea necesario, pueden ser 3, 4, 5, dependiendo de cómo justamente sea el modelo planteado. Aquí pues vamos a trabajar con un enfoque, correcto, con un enfoque matricial. Ya, con un enfoque matricial. Ya pues que con este instrumental matemático, pues es posible que tratemos con una mayor facilidad el problema pues de estimación de un modelo lineal con más de dos variables. ¿Ya? Entonces, el modelo lineal general también es conocido como el modelo, correcto, el modelo clásico, ¿sí? El modelo clásico. Bien, es un modelo básico en la econometría. Este pues se ve en los cursos justamente de econometría 1. Este tipo de modelo tiene pues algunos supuestos, ¿correcto? Pero que ya cuando son levantados tienen pues un efecto sobre los estimadores. Entonces, iniciamos con el modelo lineal general o modelo clásico que hemos venido comentando. Y este pues está formado por una variable, bien, por una variable dependiente, ¿sí? Por una variable dependiente o explicada, ¿sí? O explicada, chicos, ¿correcto? Muy preciso tenerlo en cuenta. Bien, que de manera pues general en la mayoría de referencias, ¿no? Es tomada justamente como un y, correcto, sub i. Bien, ahora, justamente cuya variabilidad, bien, de esta variable y sub i es explicada, como hemos dicho, correcto, por otras variables, ¿sí? Por otras variables denominadas variables independientes, ya, independientes, o también conocida como variables explicativas, ¿sí? Variables explicativas, correcto, o una variable que también puede ser, como hemos dicho, 2, 3, 4, 5, dependiendo del modelo, pero en este caso, en este punto teórico, correcto, vamos a ver de una manera matricial y vamos a denotar como si existiesen k variables explicativas o k variables independientes. Perfecto, entonces de esta manera vamos a estudiar y vamos a denotarlo matemáticamente como las x, ¿sí? Las variables x sub i sub j. ¿Correcto? Donde j, bien, va a tomar valores desde 1 hasta k, ¿sí? Entonces, además de ello, ¿correcto? Tenemos que también tener en cuenta dentro de nuestro modelo, bien, a una variable pues aleatoria
no observable, ¿correcto? No observable. Muy importante, no observable. Ya que comúnmente es denotada como mu, ¿correcto? Mu sub i. Bien. Y conocida pues como el término de error, ¿sí? El término de error. Perfecto. Ahora, el subíndice, ¿sí? El subíndice que hemos denotado, el subíndice i, pues justamente va a expresar, ¿sí? La observación pues correspondiente de las variables, ¿ya? Donde pues vamos a suponer que, por ejemplo, está pues i desde 1, ¿correcto? Hasta n. Bien. Por ejemplo, si las observaciones son distintos, pues distintos individuos, distintas personas, bien, entonces i va a reflejar pues el valor, ya, que tienen pues las variables y las variables pues x sub j, ya, para el individuo i, ¿correcto? Para el individuo i, ¿correcto? Ya sea para la variable dependiente o explicada y, ¿correcto? Y hablando de un individuo i, que puede ser el primer individuo, ¿correcto? Y a la vez este primer individuo, ¿no? De también tener su variable dependiente, también estaríamos hablando a la misma vez de su variable independiente, en este caso una variable x sub j, que podría tomar, como hemos dicho, valores desde 1, ¿correcto? Hasta k, porque existirían en este modelo, ¿no? Teórico, k variables independientes, ¿no? K variables independientes, la variable dependiente, ¿no? Para un individuo, en este caso i, ¿correcto? Podrían existir n individuos, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. El i va a representar al individuo en este caso, ¿sí? Y el j va a representar a la variable, ¿no? Puede ser la primera variable, la segunda variable, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces esto pues lo podemos denotar matemáticamente de la siguiente manera, ¿no? Tenemos justamente y sub i, o sea, y del individuo i, igual a un beta sub 0, ¿correcto? Más un beta sub 1 de un x sub i, ¿correcto? Hablamos del individuo i, de la variable número 1, ¿no? Y acá j estaría tomando la primera variable, ¿no? La variable número 1. Más, ¿correcto? Por ejemplo, podríamos tener un beta sub 2, ya, más, por x, ¿no? Del individuo i, ¿correcto? De la variable independiente número 2. O sea, j tomaría el valor de 2, ¿correcto? Y así más sucesivamente, ¿correcto? Hasta un beta sub k, ¿correcto? Hasta un beta sub k, bien, por un x del individuo i, ¿correcto? Y en este caso ya de la variable número k, ¿correcto? Aquí estaría pues en la última variable, que tomaría el valor de k, ¿no? Y de esa manera expresamos matemáticamente el modelo, ¿no? De lo que hemos comentado. Perfecto, es súper sencillo en realidad de poder denotar este modelo. Bien, ahora pues justamente en ese sentido, ¿no? Esta relación es justamente medir la contribución que cada variable, ¿no? Que justamente que cada variable x sub j, ¿sí? Que cada variable pues x sub j realiza a la explicación de la variable y. Bien, además justamente vamos a incluir ya aquí un término que es muy importante, que ya lo hemos dicho, ¿sí? Un término constante, ya, un término constante que sería el beta sub 0, ya, con valor pues igual a 1 para cada i, ¿correcto? Para cada i, bien, que corresponde pues justamente al coeficiente beta sub 0, ya, para pues captar el efecto pues de aquellos factores que
no varían, ¿no?, entre las observaciones y, ¿ya? Además, no nos olvidemos, y muy importante, correcto, que siempre debe estar dentro de un modelo este error, ¿no?, que ya lo hemos denotado, que es la parte no observable como un U sub I. Bien, justamente, ¿no?, ese término de error pues refleja, ¿no?, debería pues justamente, o debería reflejar esas variables, ¿sí?, explicativas no incluidas dentro de esta ecuación, ya dentro de esta expresión, pero que sí varían pues entre las observaciones, ¿correcto? Entonces, como estamos planteando aquí que tenemos n individuos, correcto, aquí está, n individuos, bien, que tenemos n individuos en esta expresión pues matemática, ¿no? Existe pues una ecuación, ¿ya?, para cada uno de esos individuos, ¿sí? Para cada uno de esos individuos. Ahora, justamente hemos comentado del enfoque matricial, ¿no? Y la idea es poder simplificar las cosas, ¿ya? Y pues tener una ventaja, ¿no?, que nos da la notación matricial. Bien, entonces de manera resumida podríamos reescribirlo de esta forma. Tenemos un y sub i, correcto, de n por 1, que es igual a un x de n, correcto, de tamaño n por k, ¿sí?, por beta de tamaño k por 1, más ya el mu, correcto, de tamaño n por 1. Bien, entonces allí pues y, ¿sí?, y es un vector pues justamente con n observaciones, ¿sí?, con n observaciones de la variable pues dependiente. Dicho de otra manera, sería de esta forma, ¿no?, la expresión matemática. Tendríamos este vector, ¿no?, y sub 1, bien, y sub 2, así sucesivamente hasta y sub n, porque hay n individuos. Bien, esto es igual, correcto, esto es igual pues a una matriz X, correcto, de orden n por k. Esto se expresa de la siguiente manera. Tenemos justamente el beta sub 0, ¿no? Tenemos el beta sub 0, ya, y tenemos una primera columna, ¿sí?, justamente con lo que hemos dicho, ¿no?, de la unidad. 1, 1, así sucesivamente, 1, correcto, n veces la unidad, correcto, porque hay n individuos. Bien, o sea, esa es la primera columna. Bien, con las observaciones pues justamente de las variables explicativas, ¿no? Y ahora, bien, en las restantes columnas, correcto, es importante, chicos, que ustedes pues tengan claro su álgebra matricial, porque aquí se puede, digamos, realizar de manera más sencilla todo este tema de la econometría. Ahora, recuerden que para que sea efectiva, ¿no?, una multiplicación de matrices, correcto, estos dos términos que estamos señalando tienen que ser iguales para que sea efectiva justamente una multiplicación de matrices. Ahora, si esto es diferente a esto, no resulta la multiplicación de matrices. Ya, esto puede ser, por ejemplo, 2 y 2 y se va a hacer efectivo la multiplicación de matrices y nos quedaría justamente una matriz de n por 1, correcto, del producto de ambas matrices. Ahora, hemos dicho, es importante mencionarlo, que tenemos j, ¿no?, desde 1 hasta acá, correcto, pero aquí no hemos contado, correcto, este término constante, ¿no?, esta beta sub 0 constante, que es el beta justamente de valores 1 como primera columna, porque aquí tendríamos k columnas, ¿no? Vendría la columna justamente de los valores de beta sub 1, ya, los valores de beta sub 1 respecto pues al valor de beta sub 1, ¿no?, ya cuando hablamos de esta matriz, ¿correcto?
aquí vamos a cerrar y vamos a completar ahora. Bien, tendríamos acá el beta sub 0, el beta sub 1, correcto, el beta sub 2 y así sucesivamente hasta un beta sub k, correcto. Y aquí tendríamos en esta segunda columna los valores pues de la variable x, ¿no? De la variable x, pero digamos de la variable explicativa 1, correcto. Y aquí tendríamos todos sus valores, ¿no? Que denotaríamos justamente como un x sub 1, 1, que indica pues la variable 1 del individuo 1, correcto. Recordemos que había n individuos, ¿no? El valor de la variable 1, correcto, pero del individuo 2, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el valor de la variable 1 del individuo n, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, plantearíamos las otras columnas, ¿no? Que serían, pues, k columnas, ¿correcto? Y esta columna de 1, como hemos dicho, ¿no? O para reforzar justamente la idea, se asocia, ¿no? Se asocia al valor justamente que se relaciona, digamos, como si existiese un x sub 0, ¿no? Justamente que se multiplica con este beta sub 0, ¿correcto? Con esta beta sub 0, ¿correcto? Pero toma valores de la unidad, como hemos mencionado. Por eso es que tenemos esta columna de unos, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Vamos a plantearlo ahora aquí esta segunda columna para luego desagregarlo matemáticamente y se pueda ver mejor, ¿sí? Acá tenemos nuevamente, tenemos el valor de la x, ¿correcto? En este caso ya tenemos la variable 2, esta x de acá, ¿correcto? Bien, y del individuo 1, ¿sí? Del individuo 1, ¿ya? Luego tenemos el valor, pues, de la misma variable 2, de este x sub 2, ¿no? Pero del individuo 2, y así sucesivamente, ¿no? Hasta, pues, x, el valor de la variable x, de la variable número 2, correcto, pero del individuo n, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos hasta el valor de la variable x, correcto, de la variable k sub k, ¿sí? Y del individuo 1, bien, del individuo 1. Y aquí tenemos en esta segunda fila y en la columna k, correcto, más 1, ¿no? Porque acá habrían k columnas y esta columna también contaría como una más, tendríamos k más 1 columnas, correcto. Acá tendríamos pues la variable x sub k del individuo 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta el valor de la variable x, de la variable x sub k, pero del individuo n, bien, y estaríamos completando la matriz, ¿no? La matriz. En este caso hemos denotado de manera general como una matriz n por k, correcto, que multiplicaría a la matriz de los betas, que sería k, ¿no? Una matriz k por 1, ya una matriz k por 1. Pero si somos mucho más específicos matemáticamente, sí, chicos, igual no va a haber ninguna variación, pero para aquellos que dominen bastante este tema matricial, ¿no? Esto podría llegar a ser de la siguiente manera, ¿no? Algo más específico tendría que ser de un orden n por k más 1, correcto, y acá del beta tendría que ser k más 1 por 1, correcto. ¿Por qué? Si se dan cuenta, justamente hemos dicho, ¿no? Acá hay k columnas, 1, 2, 3, 4 hasta k, y esta columna de acá también se cuenta. Entonces tendríamos k más 1 sería justamente k más 1, y en este caso de acá contaríamos desde 1 hasta k, tendríamos k, ¿cierto? Pero no hemos contado el beta sub 0, entonces se le agrega 1, sería entonces k más 1, ¿correcto? Y como hemos dicho que este término de acá tiene que ser igual a este término de acá, ¿no? Para que se cumpla el producto de matrices y sea efectiva, entonces acá no habría ninguna variación, ¿no? Simplemente el valor nada más, ¿no? En lugar de k sería k más 1 y acá en lugar de k sería k más 1, pero seguiría cumpliéndose la condición para que exista una multiplicación de matrices, ¿correcto? O sea, todo ok con la matemática, no hay ninguna variación fuerte ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente hemos querido, digamos, denotarlo de manera correcta, pero igual no existe ninguna
ninguna variación matemática que haga que esto sea inválido, ¿no? Sigue siendo válido, ¿no? Matemáticamente. ¿Ya? Y tenemos también más, ya tenemos también más justamente un vector columna, ¿no? De este mu, ¿no? Que sería así, de la siguiente manera. Ya sería pues desde mu sub 1, mu sub 2 hasta mu sub n, ¿no? Porque existirían n individuos, ¿correcto? Bien, entonces, como ustedes recordarán, ¿no? Vamos a plantear solamente la primera expresión porque habrían, en este caso, n expresiones, ¿sí? Miren, fíjense, tenemos y sub y sub 1, ¿ya? Y sub 1 sería igual a ¿qué? Fila, ¿correcto? Fila por columna, ¿ya? Para plantear un sistema de ecuaciones, fila por columna. ¿Cómo sería? 1 por beta sub 0, ¿correcto? Sería beta sub 0, ¿ya? Más fila por columna, seguimos, ¿sí? X sub 1, 1 por, o sea, X sub 1, 1 por beta sub 1. O sea, tenemos vamos a plantear la expresión matemática del individuo 1, ¿correcto? Todo esto de aquí va a ser del individuo 1, ¿ya? Y acá tendríamos la primera variable, ¿no? Explicativa, con su respectivo beta sub 1, ¿ya? Normalmente pues el beta sub 1 va delante del x, ¿ya? Pero en este caso, para lo que queremos hacer es entender la expresión matemática de las matrices en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces sería beta sub 1, ¿no? Y un x sub 1 del individuo 1, ¿no? De esta manera tenemos justamente la primera variable explicativa del individuo 1, más x sub 1, 2, ¿correcto? X sub 1, 2 por beta sub 2, ¿no? X sub 1, 2 por beta sub 2. Entonces aquí tenemos fácilmente, como se denota, el individuo 1, y esta sería la variable explicativa número 2, ¿sí? Y así, ¿no? Sucesivamente, justamente hasta x sub 1k, bien, x sub 1k, ¿no? Por beta sub k, ¿no? Y acá tendríamos pues la variable explicativa k, ¿no? Porque son k variables, ¿sí? Y del individuo 1. Y así sucesivamente, ¿no? Así sería para el individuo 2, ¿sí? Sería algo similar, ¿no? Tendríamos pues beta sub 0 más el x del individuo, ¿no? Todo esto sería del individuo 2 y sería su primera variable, ¿no? Variable 1, por eso es x sub 1 en el segundo término, ¿no? Del beta sub 1 más x 2 de 2, ¿no? De la segunda variable explicativa del individuo 2, del beta sub 2 más, así sucesivamente, hasta x sub 2 k de beta sub k, y así, ¿correcto? Hasta el y sub n, ¿no? Que sería la expresión matemática, ¿no? Del individuo n. Y acá seguiríamos teniendo, pues, ¿no? El beta sub 0, ¿sí? El beta sub 0, ya sería el beta sub 0 más esta fila por esta columna, ¿no? Recordemos que es fila por columna, ya esta fila que sería x sub n, ¿no? Porque estamos hablando del individuo n, ya de la primera variable, ¿no? Por eso que acá sería beta sub 1, correcto, fila por columna, ya más x sub n de la variable número 2 por beta sub 2, más así sucesivamente hasta x sub n, o sea del individuo n, de la variable k, correcto, de la variable k por beta sub k, ¿no? Y aquí cada uno pues se le agrega justamente, se le suma, ¿no? Aquí ya el valor de mu sub 1, correcto, aquí mu sub 2, y así sucesivamente hasta se le suma el mu sub n, porque estamos hablando acá del individuo n. Bien, y esto de acá en términos de ecuaciones, ¿no? Es representado aquí de forma más sencilla, ¿no? En términos de matrices, ¿correcto? En otras palabras, pues este vector justamente de errores, ¿no? Es para cada observación, pues, ¿no? Para cada individuo, en este caso, ¿no? De la muestra, ¿sí?
Por lo tanto, pues, esta pues ecuación, ¿no? Digamos que va a reflejar, ¿sí? Un tema alineado pues con la teoría económica, ya respecto pues a la sugerencia de algún modelo que se esté planteando. Bien, de manera pues general, justamente trata de encaminarse o de hacer relieve pues sobre el cambio, ¿no? En la variable Y, correcto, que hemos estado señalando, ¿no? Digamos que se pueden pues explicar por un conjunto pues de variables explicativas, ¿no? Que hemos denotado allí por el tema pues de la parte del beta sub 0, beta sub 1, beta sub k, ¿no? O sea, x sub 1, x sub k, ¿no? Correcto, esas son las variables explicativas, ¿ya? Y es conocido pues como la parte determinística pues del modelo, ¿sí? Y además pues existe pues una parte también, ¿no? Justamente de los cambios en Y, ¿sí? Que no podemos explicar, ¿ya? Con el modelo planteado, ¿no? O bien digamos que no sabemos cómo explicar, ¿sí? Y eso pues sería el componente, ¿no? Que hemos estado mencionando, conocido pues como el componente estocástico, ¿no? Del modelo. Ese componente estocástico denotado pues por el mu, ¿no? Denotado por el mu. Bien, entonces desde el punto de vista de la estimación, pues uno, digamos, de manera general cuenta pues con información tanto de la variable dependiente como pues de la variable como de las independientes, ¿no? El problema que se enfrenta pues allí es determinar, ¿no? El valor pues del vector beta, ¿sí? El valor del vector beta, ¿ya? Es decir, pues estimar el valor pues de los coeficientes, ¿sí? De esas variables independientes, ¿ya? Ahora, estos coeficientes van a reflejar pues, ¿no? La contribución individual de cada variable explicativa, ¿correcto? Pues a la determinación del nivel pues, de la variable explicada, ¿sí? A nivel de la variable explicada. Por lo tanto, pues, esta expresión matemática, pues, puede, ¿no? Puede, digamos, representar, ¿sí? Cualquier modelo, pues, económico, ¿ya? Y ahí, pues, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Pero ya es un tema ya de econometría aplicada, ¿correcto? Ahora, allí, pues, lo que, digamos, de cierta manera interesa, pues, ¿no? Desde la perspectiva, pues, econométrica, ya es estimar, pues, los parámetros, ¿no? Estos betas, usando, pues, una muestra, ¿no? De observaciones, pues, tanto de las variables explicativas como de la variable explicada, ¿sí? Como de la variable explicada. Bien. Ahora, nosotros, ¿no? Como investigadores, correcto, ya cuando se plantee una investigación, pues, digamos, estamos pues bastante, ¿no? Interesados pues en obtener una solución, ya, en obtener una solución, digamos, de esta expresión matemática, ya, una solución pues justamente para lo que hemos dicho, ¿no? Para el vector de parámetros beta, ¿sí? Que tenga pues algunas propiedades deseadas, ya, de un estimador, ¿sí? Por ejemplo, y luego también vamos a tratar de ver ello, o ya haremos mención de manera rápida, ¿no? Algunas propiedades como por ejemplo el tema de la insesgadez y de la eficiencia, ya, de la insesgadez y de la eficiencia, ¿correcto? Ahora, justamente para llegar pues a esa solución, ¿no? Este modelo pues clásico, ¿no? Que hemos estado conversando, asume pues una serie, ¿no? Un conjunto de supuestos que tiene las características pues de simplificar de manera apreciable pues, ¿no? La obtención del vector de estimadores, ¿ya? Y que además pues aseguran que estos estimadores tengan, ¿no? Las propiedades deseadas,
Ahora vamos a comenzar en este punto de esta nueva filimina, ya hablando de algunos supuestos, ¿sí? Entonces, este conjunto pues de supuestos sobre las características pues, ¿no? De los datos, ¿sí? Correcto. Y la forma, pues, cómo se relacionan, son parte del modelo lineal general. Bien, ahora estos supuestos son esenciales, ya, para obtener pues las propiedades de los estimadores, ¿sí? De los estimadores, y son el punto, son el punto de partida, el punto de inicio, pues, ¿no? De los siguientes modelos que se ven ya de manera más avanzada, ¿correcto? Entonces, cuando digamos, si se hace cambios, ¿no? O se levanta alguno de estos supuestos, ¿no? Que digamos vamos a hablar, ¿no? Estos supuestos que estamos imponiendo, ¿correcto? Eh, Nuevos, ¿correcto? Se dan pues se dan nuevos requerimientos ya en los métodos de estimación, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado ahí. Bien, entonces vamos a hablar de uno de ellos primero. A ver, tenemos el supuesto que vamos a comenzar, que es pues el supuesto de que la regresión ya debe ser pues lineal, ¿sí? Debe ser pues lineal en parámetros, ¿sí? Debe ser pues lineal en parámetros, ¿correcto? O sea, que este vector de betas, ¿no? Que hemos hablado anteriormente, ya contiene pues solamente expresiones lineales, ¿correcto? Para cada uno de esos parámetros. Ahora, la linealidad pues debe cumplirse solo en los parámetros, ¿sí? No es necesario pues que las variables explicativas sean lineales. Ya, si tenemos esta expresión matemática como un y sub i, ¿no? De un beta sub 0, ¿no? Más un beta sub 1, ¿correcto? De un x sub i, ¿no? 1 más un beta sub 2, ¿no? De un x sub i 2 al cuadrado, ya, más un mu sub i. Esta expresión, ¿correcto? Sí cumple con la propiedad de linealidad en los parámetros, ¿correcto? Miren, ¿ve? En los parámetros. Ya, aunque pues como usted puede observar, pues ese x sub 2, ¿no? Sea al cuadrado, pero cumple, ¿no? Estamos planteando que existe una linealidad en parámetros. El siguiente supuesto habla sobre el valor medio o esperanza del error mu sub i, ya, el esperanza del error mu sub i, que debe ser igual a 0, ¿sí? O sea que esta esperanza, correcto, debe ser igual a 0. Dicho de otra manera, pues tendríamos que la esperanza, ¿no? La esperanza matemática, correcto, de mu sub 1, mu sub 2 hasta pues el mu sub n, ¿no? Que ya sabemos porque son n individuos, es igual pues a la esperanza, ¿no? De mu sub 1, correcto, la esperanza de mu sub 2 hasta la esperanza de mu sub n. Bien, y esto pues es igual a 0, 0, 0, correcto, lo que daría igual a 0. Bien, ese sería pues nuestro supuesto 2, ¿no? Dicho de una manera pues más entendible, ¿sí? Quiere decir pues que el valor promedio de estos mu sub i, ¿sí? De estos mu sub i, dado pues los valores de las variables explicativas, ¿no? Que hemos señalado, de las variables x sub i k, ¿sí? Es 0, ¿sí? Es 0, ¿correcto? Entonces, esto pues implica que estos valores positivos y negativos pues de mu sub i, ¿correcto? Se cancelen, ¿correcto? Se cancelen, ¿no? Y de esa manera pues de tal manera pues que su efecto promedio, ¿no? Sobre y sub i, sea 0, ¿correcto? Sea 0. Entonces, justamente para cada observación, ¿no? Se tiene pues un conjunto de variables, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? De esa forma, ¿no? De esa forma, pues x sub 1 hasta x sub k.
correcto, incluyendo pues el mu-sub, los mu, correcto, justamente donde esos mu sub i pues puede tomar cualquier valor, pues, ¿no? Dentro de un intervalo, ¿no? Con una probabilidad asociada, ¿sí? Con una probabilidad asociada. Entonces, por ende, pues, para cada observación, ¿no? Para cada individuo, digamos, en este caso, ¿no? Y, para cada individuo i, correcto, el supuesto, pues, justamente nos dice que su esperanza, ¿no? Del mu sub i, ¿no? Su esperanza de mu sub i va a ser, pues, va a ser igual a 0, ¿sí? Va a ser igual a 0, correcto. O sea, lo que esto también significa, ¿no? Justamente que para una muestra, ¿no? Particular, ¿no? Para una muestra particular, no sé, pues, la sumatoria, ¿no? De mu sub i, ¿no? Sobre n, ¿no? Desde i hasta n, correcto, es igual a 0, ¿no? Correcto, ya pues que en este caso cada error pues tomará pues un valor definido, ¿no? Cuya suma pues no necesariamente es 0. Ya, aquí. Ahora, para poder aclarar un poco más esta parte de este concepto, pues, ¿no? Vamos a considerar pues un modelo lineal general, ¿no? Justamente en el que solo existe pues una variable explicativa. Ya tenemos pues una y sub i, tenemos nuestro beta sub 0, tenemos nuestro beta sub 1, tenemos nuestro x, nuestra variable 1 de nuestro individuo i, correcto, más mu sub i. Ya, vamos a asumir pues que para efectos de ello, el beta sub 0 justamente cumple que es mayor a 0, ¿no? Y nuestro beta sub 1 también es mayor a 0, correcto. En este gráfico pues podemos observar, ¿no? Lo siguiente, pues que para cada valor específico, ¿no? de las x, ya vamos a llamémosle pues ahora pues un x sub 0, correcto, y pues se tiene allí una serie de posibles valores pues para el y sub 0, correcto. Ahora esto pues sí, refleja, digamos, en la distribución de probabilidad, correcto, sobre justamente la línea vertical, ¿no? Trazada pues desde este x sub 0. Ya, esta gama pues de valores depende del error pues mu sub i, ¿sí? Si la esperanza pues, ¿no? De mu sub i, correcto, es igual a 0, correcto, entonces pues se va a esperar, ¿sí? Se va a esperar que el punto, ¿no? El punto de intersección entre x sub 0 e y sub 0 esté pues sobre la recta, ¿sí? Sobre esta recta y sub 0, ¿no? Y sub i, perdón, igual pues al beta sub 0 más beta sub 1, correcto, del x, del individuo i, de la variable 1, ¿sí? Entonces esa es la idea. Además pues notemos que para valores pues dados de beta sub 0 y beta sub 1, el valor pues que asuma, ¿no? el mu sub i va a depender pues de la diferencia de y sub i menos beta sub 0 menos beta sub 1, correcto, x sub i 1. Y esto va a ser igual a nuestro mu sub i, correcto. Ahora continuamos y hablemos del supuesto, ¿no? Que relaciona la parte de la famosa correcto, homocedasticidad, ¿ya? Y la famosa autocorrelación, correcto, la autocorrelación. Bien, entonces en este supuesto justamente lo que hace es sintetizar, pues, ¿no? Dos propiedades, ya, dos propiedades esenciales del modelo pues lineal general, ¿no? Como es la homocedasticidad, correcto, o igual varianza, correcto, o igual varianza de los mu sub i, y la inexistencia pues de autocorrelación entre los errores. Ya
es importante pues decir que la heteroceasticidad, ¿sí? La heteroceasticidad pues es un fenómeno común pues, ¿no? En muestras de corte transversal, ¿no? En tanto pues que la autocorrelación pues lo que es en serie de tiempo, ¿no? Para hacer un pequeño ahí punto resumen, ¿no? En econometría pues hay dos maneras de ver, ¿no? Los datos. Uno por los modelos de corte transversal, ¿no? Que hace referencia pues a un punto en específico en el tiempo, correcto, y que refleja pues una serie de datos, ¿no? Pero en un punto específico de datos. O sea, por ejemplo, si queremos estudiar en el año 2000 el PBI de los países latinoamericanos, ¿cuántos países existirían ahí? Pues, ¿no? Estaría Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De todos esos países. Pero ¿en qué punto del tiempo? Ah, ya, en el año 2001, por ejemplo. Listo. Entonces ahí tendríamos un estudio, ¿no? De modelos de corte transversal, correcto, de modelo de corte transversal. Ahora, en temas de modelo de serie de tiempo, lo que se hace referencia justamente es sobre el estudio, ¿no? De una serie histórica en el tiempo, ¿no? Respecto a algo en específico, ¿no? Por ejemplo, podríamos estudiar el valor del PBI de Perú, ¿no? Pero ahora a lo largo de un tiempo, ¿no? Por ejemplo, desde el año 2000 al año 2020, por ejemplo, ¿no? Podríamos estudiar ello, ¿ya? Y ahí hablaremos de serie de tiempo. Y la combinación de ambos, entre series y corte, digamos, de manera resumida, hablaríamos pues de los modelos de panel data, ¿sí? De panel data. Bien, hemos hecho ese pequeño paréntesis. Importante mencionarlo, ¿ya? Ahora, los conceptos pues están relacionados, que hemos dicho de este supuesto, ¿no? De homoceasticidad y autocorrelación, pues están relacionados con la varianza y la covarianza de los errores, ¿sí? Varianza y covarianza de los errores. Por lo tanto, pues se necesita, ¿no? encontrar una matriz, ¿no? Para ello, pues se va a aplicar la definición pues de varianza en forma matricial, ¿no? Y no es tan difícil de verlo en forma matricial porque justamente es definido como una esperanza matemática de un mu por un mu transpuesta, ¿no? Que a la vez es dado por la esperanza, correcto, de este vector, correcto, de mu sub 1, mu sub 2 hasta el mu sub n, correcto, por mu sub 1, ¿no? Mu sub 2, correcto, hasta mu sub n, ¿no? Porque esta es la transpuesta, correcto, y aquí tendríamos justamente como la esperanza, ¿no? De fila por columna, ¿no? Fila por columna, fila por columna, correcto. Acá tenemos, pues, si nos damos cuenta, ¿no? Tenemos n por 1, correcto, y acá tenemos 1 por n, ¿no? Recordemos que esto de aquí debe ser igual a esto de acá para que se pueda multiplicar y cumple, ¿no? La matriz resultante que nos daría acá sería una matriz de n por n, ¿no? El producto de estas dos, ¿correcto? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? La esperanza, ya, esto es una matriz mucho más amplia, ¿correcto? Y sería pues como mu sub 1 al cuadrado, ¿correcto? Por mu sub 1 por mu sub 2 y así sucesivamente hasta mu sub 1, correcto, por mu sub n, ¿no? Porque recuerden, es fila por columna. Esto de aquí mu sub 1 va a multiplicar a mu sub 1, luego mu sub 2, ¿no? Por eso es mu sub 1 por mu sub 2 y así sucesivamente hasta mu sub n. Por eso que es acá mu sub 1 por mu sub n. ¿Correcto? Acá en esta segunda parte, esta segunda fila sería mu sub 2, ¿no? Por mu sub 1. Así, mu sub 2 por mu sub 1. Y mu sub 2 por mu sub 2, que sería mu sub 2 al cuadrado. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta mu sub 2 por mu sub n. ¿Correcto? Luego, para que se puedan dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí tendríamos un mu sub 3, correcto, que sería acá, pues, ¿no? Mu sub 3 por mu sub 1, ¿no? Recuerden, es fila por columna, ¿no? Fila por columna, luego fila por columna, ¿no? Mu sub 3 por mu sub 1, acá luego sería mu sub 3 por la segunda columna, mu sub 2, correcto, y aquí tendríamos mu sub 3, pero al cuadrado. Y esto sería una diagonal, ¿no? La diagonal principal, correcto. ¿Sí? Esta diagonal va a tener una característica bastante especial, ¿no?
Y aquí nos vamos hasta musuk 3 por musuk n, ¿sí? Ahora, seguimos, ¿no? Hasta musuk n, correcto, que sería la última, correcto. Musuk n, y acá por musuk 1, correcto. Y acá sería musuk n por musuk 2, correcto, por musuk 2. Y así hasta el último, que sería musuk n al cuadrado. Ya, musuk n al cuadrado. O sea, toda esta diagonal, correcto, sería pues la diagonal de los valores al cuadrado. ¿Sí? De los valores al cuadrado. Musuk 1 al cuadrado, correcto. Musuk 2 al cuadrado. Musuk 3 al cuadrado. Musuk 4 al cuadrado. Y así hasta musuk n al cuadrado. Recuerden que es una matriz de n por n. Ya, de n por n. Correcto. Ahora, tenemos pues afuera el operador esperanza. ¿Sí? Este operador esperanza entra y sería de la siguiente manera. Aquí lo vamos a ver mucho más bonito, ¿no? Ya habiendo explicado, ¿no? Sería pues entra la esperanza, correcto, de musuk 1 al cuadrado. Acá entra la esperanza, recordemos acá, ¿no? De musuk 1 por musuk 2 y así sucesivamente hasta la esperanza de musuk 1 por musuk n, correcto. Y acá tenemos la esperanza de musuk 2, ¿no? Acá tenemos musuk 2 por musuk 1, correcto. Luego la esperanza, ¿no? De musuk 2 al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente hasta la esperanza de musuk 2 por musuk n. ¿Ya? Y aquí hasta la esperanza de musuk n por musuk 1, correcto. Acá la esperanza de musuk n por musuk 2 y así hasta la esperanza de musuk n al cuadrado. Bien, y acá tenemos justamente esta diagonal, ¿no? Que hemos acá detallado, ¿no? Denotado acá. Es lo mismo, pero acá está con el operador esperanza, ¿sí? Con el operador esperanza. Y eso sería, pues, ¿no? Justamente esta expresión de acá, ¿no? Esta expresión de acá. Ahora, el supuesto, pues, de homoceasticidad, ¿no? Significa, pues, que la varianza de los musuk i, ¿sí? Que la varianza de los musuk i es la misma, ¿no? Para toda la observación i, o sea, para todos los individuos, ¿correcto? O sea, esto quiere decir, ¿no? Que la esperanza, ¿no? De musuk i al cuadrado, ya tiene que ser igual pues a un sigma al cuadrado de mu, ¿no? Como hemos dicho, la varianza pues de los mu, ¿correcto? Justamente para todo i, ¿no? Para todos los individuos, ¿no? Que va desde 1 hasta el individuo n, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Justamente, pues, ¿no? Este sigma cuadrado mu es un escalar constante, ¿no? Para todo i. Es un escalar constante para todo i. ¿Ya? Es un escalar constante para todo i. Bien, eso es lo que es importante mencionar, chicos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos en estas gráficas, ¿no? Reflejado la homoceasticidad y por otro lado la heteroceasticidad, o sea, cuando no se cumple la homoceasticidad de lo explicado. ¿Sí? Acá pues las distribuciones tienen una igual amplitud, ¿no? Para justamente los posibles resultados de y sub i. En cada valor pues también, ¿no? de la x sub i, ¿correcto? Entonces, en el caso pues de la otra gráfica de la heteroceasticidad, pues ahí las varianzas de los distintos musui, ¿no? Son diferentes, pues, ¿no? Ahí se denota pues que existe distribuciones de probabilidad pues con distintas amplitudes, ¿no? Para cada valor de x, ¿correcto? Por otro lado, pues también la ausencia, pues, ¿no? de autocorrelación, ya va a implicar, pues, que la covarianza, ¿sí? entre la mu sub i y la mu sub j, ¿no? Sea cero, ya. O sea, matemáticamente es esto, ¿no? La esperanza de mu sub i
por mu sub j es igual a 0, ¿correcto? Para todo, ¿sí? Para todo i distinto de j, para todo i distinto de j. O sea, de manera conceptual, pues, la ausencia de autocorrelación, ¿no? Nos va a indicar, pues, que el valor del error en una observación i no es afectado por el valor que muestre, pues, el error de otra observación j. Por lo tanto, pues, no existirá autocorrelación cuando, por ejemplo, no sé, pues el comportamiento en un periodo de un determinado elemento no afecte, pues, el comportamiento que presente dicho elemento, ¿sí? En el periodo subsiguiente, ¿ya? O sea, pues, por ejemplo, si hablamos de consumo, ¿no? O sea, de una familia, ¿no? En un cierto trimestre, por ejemplo, en un cierto mes, febrero, no sé, y, correcto, pues no va a afectar el nivel de consumo, ¿no? De esa familia en otro mes, ¿no? De repente en el mes de agosto, ¿no? O en el subsiguiente, que sería en el mes de marzo, ¿correcto? Ahora, pues, la homoceasticidad y la no autocorrelación, pues, se va a sintetizar, pues, en la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? La cual es la siguiente, ¿no? Y es como la esperanza, ¿no? De mu por mu transpuesta, ¿correcto? Que es igual, pues, a el sigma cuadrado de mu, y aquí 0, 0, así, 0, ¿correcto? Y acá todo 0. Correcto, todo 0. Y en la matriz, en la diagonal, tendríamos sigma mu, correcto, así hasta sigma mu, correcto, porque se tiene que cumplir justamente ello, ¿no? Y esto sería igual a sigma al cuadrado mu, correcto, y la matriz de 1 y todo lo demás 0. Acá 0, correcto. Bien, y aquí pues todo sería 1, la matriz, la diagonal. ¿Ya? Y esto es pues la matriz conocida como la matriz identidad, ¿sí? La matriz identidad, que al final quedaría como sigma al cuadrado de mu por esa matriz identidad, ¿sí? Sub n, ¿ya? Porque la matriz es de identidad de orden n, ¿sí? Es de orden n, ¿correcto? Sencillo, sencillo, muy fácil de entender. Bien, el siguiente supuesto nos menciona, pues, vamos a hablar sobre estos valores, pues, ¿no? De x, ya, sobre los valores de x, ¿correcto? Que tienen, pues, que ser fijos, ¿no? En muestreos repetitivos, ¿sí? En muestreos repetitivos. O sea, esto quiere decir, pues, que las variables explicativas son determinísticas, ¿ya? O predeterminadas, ¿ya? Dado, pues, que x va a contener solamente valores conocidos. No va a existir, pues, correlación entre el término de error mu sub i y ninguno de los x sub i j. Bien, que pertenecen, pues, a x, ¿no? A la matriz x, ¿sí? Donde, pues, habíamos dicho que j iba desde 1 hasta la k, ¿no? Hasta una variable k, ¿no? X sub k, ¿no? Esto quiere decir matemáticamente que tenemos la covarianza, ¿sí? De este x sub i j, ¿correcto? Y el mu sub i, ¿no? Debe ser igual a 0 para todo j, ¿no? Para todo j. Y este supuesto nos aporta, pues, es que nos permite, ¿no? Nos permite separar ya el efecto, pues, de las variables explicativas, ¿no? O sea, las x, del efecto de los errores, ¿no? Sobre la variable dependiente, ya, o sea, el mu sub i. Ahora, en el caso, pues, de que este supuesto se incumpla, ya, no habría falta, pues, no habría forma de que determinemos qué proporción de la variable de y sub i, correcto, se explica por las variables x sub i j, y qué parte se explica por el término de error, ¿correcto? Ahora, estos supuestos que hemos mencionado, ¿sí? Hasta este punto, pues, son los supuestos más relevantes, ¿ya? Del modelo clásico. Y determinan, pues, las propiedades de los estimadores. Bien, existen, pues, no obstante, otros supuestos, ¿no? Complementarios, ¿no? Comúnmente, pues,
¿correcto? Por ejemplo, hablemos ahora ya de la famosa ¿correcto? Multicolinealidad, ¿sí? De la famosa multicolinealidad. Bien, y pues este supuesto nos va a hablar de que no existe, ¿no?, multicolinealidad perfecta. O sea, quiere decir que el rango, ¿sí?, el rango de nuestra matriz X ya va a ser igual a K, ¿correcto? Y esta K pues tiene que ser menor a N. Ya. Ahora, no hay filas, ¿correcto?, linealmente dependientes o columnas linealmente dependientes. Esto pues tiene una implicancia directa, ¿no?, sobre la posibilidad pues de identificar estos parámetros deseados. Si existiera si existiera dependencia lineal entre las observaciones de nuestra matriz X, entonces pues no podríamos estimar el modelo. Este enunciado va a ser clarificado, ¿correcto? Con algunos puntos importantes que se va a mencionar luego, ¿sí, chicos? Ya, pero es importante tener ello en cuenta, pues, ¿no? También tenemos, vamos a hacerlo mención, sobre el supuesto de que, digamos, nuestro modelo de regresión está pues correctamente especificado. ¿Sí? Nuestro modelo está correctamente especificado. Naturalmente, pues si nuestro modelo no estuviese bien especificado, ¿no?, entonces al aplicar pues cualquier método de estimación correcto econométrico, no entregaría pues información útil, pues, ¿no?, a nuestra investigación, ¿no? Por eso pues digamos, lo que siempre se sugiere ahí es que se debe tener un buen modelo, ¿no? Ya luego con las bases econométricas, pues, ¿no?, justamente para nuestra investigación, ¿no? Debería pues estar correctamente especificado. Además pues de que, digamos, cometer estos errores de especificación, ¿no?, del modelo, por ejemplo, no considerar, ¿no?, que variables que algunas variables son relevantes, ¿no? Por ejemplo, nos podría sesgar algunos estimadores, ¿sí? Podría sesgar los estimadores. Bien.